Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Nos quedamos en 9 el año pasado. Ya tenemos 2 miércoles que descansamos porque cayó 25 y cayó primero, ¿no? Entonces ya ese es el primer miércoles de oración del año y vamos a comenzarlo de la mejor manera. Gracias a Dios por el tiempo de adoración, porque pudimos sentir la presencia del Señor. Gracias a Dios por los que también están acá, algunos enfermitos, otros estamos bien, gracias a Dios. Y pues vamos a comenzar a estudiar. Que el Señor nos hable en esta noche. Capítulo 9 versículos, bueno, todo el capítulo vamos a checar. Los derechos de un apóstol. Recuerde que este año comenzamos a usar nueva traducción viviente, entonces si usted trae su Reina Valera, no se preocupe, váyame siguiendo con la lectura, con la versión que usted tiene. De todas maneras, yo lo voy a explicar de la mejor manera posible. Dice en el versículo 1, ¿qué no soy apóstol? ¿Y acaso no soy libre? En el capítulo 8, si usted recuerda, el apóstol Pablo nos estaba hablando acerca de la libertad. Somos libres en Cristo, somos libres del pecado, somos libres inclusive de las tradiciones, somos libres de la religiosidad. En el capítulo 8 el apóstol Pablo nos hablaba acerca de lo comido, de lo sacrificado a los ídolos. Era un problema para la iglesia de Corinto el comer de lo sacrificado a los ídolos. Habían hermanos más conservadores que decían que no era correcto delante de Dios que se comiese carne sacrificada a los ídolos, y había otros hermanos un poco más liberales, a los que Pablo también llamaba como maduros. Bien, entonces ya. Que comían carne sacrificada a los ídolos sin ningún problema. Entonces, Pablo hace una disertación bastante importante acerca de la libertad. Tenemos libertad, en Cristo somos libres, porque lo que comemos no nos hace ni más santos ni menos santos delante de Dios. Y podemos entender a través del versículo del capítulo 8, de la carta a los Corintios, que Dios nos ha dado libertad en ese aspecto. Pero Pablo termina la carta diciendo que podemos usar nuestra libertad para servir a los demás. Entonces, dice, si por amor a mi hermano yo tengo que dejar de comer carne sacrificada a los ídolos, pues entonces lo voy a hacer por amor a mi hermano. Entonces, aquí está hablando a las dos partes, tanto los que creen que algún tipo de comida nos contamina, como los que no creen que ningún tipo de comida nos contamina. Ya lo hemos visto, quizás en este texto está hablando de lo sacrificado a los ídolos, pero en nuestro contexto hablaríamos acerca de otras cosas, ¿no? Como del pan de muerto, como de la rosca de reyes que comimos el día domingo. Algunas cosas que algunos hermanos en Cristo creen que es incorrecto comerlas, inclusive hablando de la moronga y todo ese tipo de alimentos. El apóstol Pablo dice que nosotros somos libres, tú puedes comer lo que tú quieras, pero hay hermanos que les causa un problema comer eso. Entonces, los hermanos que no tienen ningún problema en comer eso, tendrían por amor que abstenerse de comer eso en presencia de los hermanos, o dice el apóstol Pablo, si por amor a mis hermanos yo tengo que dejar de comer carne para siempre, pues entonces la voy a dejar de comer para siempre por amor a mis hermanos, pero por amor a nuestros hermanos, no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. ¿Sí me capta? Me capta. Ahora, si yo no voy a comer algo, es por amor a mi hermano, porque le afecta a mi hermano que yo coma o que yo actúe de cierta manera. Pero no porque eso afecte nuestra relación con Dios o nuestra santidad de alguna manera. Entonces, en el capítulo 1, Pablo empieza con esto: ¿qué no soy apóstol y acaso libre? O sea, yo también soy libre y soy apóstol, o sea, soy un enviado del Señor Jesucristo y soy libre como ustedes. ¿Libre para qué? Sería la pregunta. En base a lo que ya le dije del capítulo 8. Para comer de todo, para decidir. Ahora, la libertad que Pablo va a hablar en este momento es una libertad para decidir. Nosotros tenemos libertad para decidir.
Por eso, hermano, cuando usted viene y me pregunta si es bueno hacer ciertas cosas, yo le puedo dar mi opinión, pero no porque yo tenga un reglamento, le diga esto sí se puede, esto no se puede. No, Dios nos ha dado libertad a cada uno de nosotros según nuestra relación con Cristo, según nuestra estudio de la palabra, de elegir. Ahora, Pablo, en su libertad de elegir, ya en primer lugar dijo, yo elijo, por amor a mis hermanos, que dejar de comer lo que a ellos les ofende, en primer lugar, ¿no? Y ahora va a empezar con la disertación del capítulo 9. ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿Y no son ustedes fruto de mi trabajo en el Señor? Pablo va a empezar a defender su apostolado, su ministerio. Había hermanos en la iglesia de Corinto que estaban desacreditando al apóstol Pablo. Y claro, si había partidismo era porque desacreditaban a Pablo, ¿no? No, yo soy de Apolos porque Pablo ni siquiera es apóstol, ¿no? Pablo es un ignorante, ¿no? Y otros dijeron, no, pues ni Pablo ni Apolos porque no son apóstoles, yo soy de Pedro porque él sí es apóstol, él es el chido, ¿no? Y otros se iban más arriba, ¿no? Pues yo soy de Jesús, entonces, ¿no? Si se trata de jerarquía, si se trata de ir al mero mero, pues entonces yo le voy a Jesús. Pero en este partidismo, hermano, en esta división, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto es que se estaba desacreditando el ministerio de Pablo. Y eso es lo que causa las divisiones. Cuando una iglesia está dividida es porque cree más en el ministerio o en el testimonio de otra persona que en la de otra persona, ¿no? Por ejemplo, Dios no lo quiera, si esta iglesia en algún momento tuviera la desgracia de dividirse, los hermanos tendrían que escoger entre el pastor y la persona que está en contra del pastor. ¿Me cacha? Y entonces, usted como hermano en Cristo tendría la obligación de decidir con quién estar. Si estamos con el pastor o estamos con la persona que está dividiendo o que se va a ir o que se va a llevar parte de la iglesia. Y regularmente las personas que dividen las iglesias, regularmente las personas que dividen ministerios, son personas que desacreditan al ministro, pues. Y primeramente van a llegar con usted y le van a decir, no, el pastor es que predica con gorra, es bien pecador, ¿no? No se pone corbata cuando predica, ¿no? No ora por los endemoniados, ¿no? No tira a la gente, no. Mira, pero ahí hay un pastor que está viniendo a Nextlalpan y él sí, no, mira, cada que viene nos tira, ¿no? Y nos llenamos del Espíritu Santo y nos ministra, ¿no? Regularmente la división surge del menosprecio a otro ministerio. Y el apóstol Pablo hoy nos quiere hablar acerca de esto, hermano. Tenemos que tener cuidado. Ahora, si nosotros no estamos de acuerdo en ciertas áreas o en ciertas, manejos dentro de la iglesia, tenemos toda la libertad para expresarlo, para platicarlo, pero de ninguna manera denigrar el ministerio que se está desarrollando, porque yo creo que ese es el problema de las divisiones, hermano. Cuando empezamos a denigrar a un ministro, cuando empezamos a hablar mal de él, de su familia, de su esposa, de sus hijos, ¿no? De la manera en cómo se conduce. Y Pablo tiene tan grave es el problema en la iglesia de Corinto que tiene que escribir un capítulo completo. Bueno, en aquel entonces no era un capítulo, era parte de la carta. Pero en este capítulo Pablo va a tener que defender su ministerio. Y en primer lugar va a decir, ¿acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Pablo empieza a defenderse como apóstol. ¿Usted sabía que uno de los requisitos para ser apóstol es haber presenciado a Cristo resucitado? Por eso solo existían 11 apóstoles, ¿se acuerda? Porque Judas se ahorcó y después escogieron a Matías, que vio a Jesús resucitado. Pero Pablo también defiende su ministerio y dice, yo también vi a Jesús resucitado. Él me paró cuando iba en el burrito porque iba a matar más hermanos en Cristo, pero él se puso delante de mí y yo lo vi. Entonces Pablo dice, yo también vi a Cristo resucitado. Quizás no estuve en su ministerio terrenal, pero yo lo vi resucitado. ¿Y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Ahora Pablo va a decir, tal vez, más bien dicho, va a empezar a defenderse con los frutos. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Un ministro se conoce por los frutos que ha dado. Hermano, es terrible cuando llega un pastor de algún otro lado, algún apóstol de no sé dónde,
y divide iglesias, ¿no? Ese cuate quién sabe de dónde viene, pero pues como tiene un acento así, pues la gente dice, no, este es el bueno, ¿no? Pero ni sabemos de dónde viene, ni sabemos quién lo mandó, quién lo puso en el ministerio. Pero hay personas que llegan así a las iglesias y dividen las iglesias, porque hay hermanos que se van con la finta y se van con ellos. Y el apóstol Pablo lo primero que hace para defender su ministerio es decir, mis frutos aquí están. Evalúen los frutos. Si usted va a escuchar el consejo de alguien, si usted viene un ministro de algún lado, algún apóstol, algún profeta, algún evangelista, lo primero que debemos de evaluar son sus frutos. ¿Qué es lo que él ha hecho? Y Pablo está diciendo, ustedes mismos son ¿qué? Frutos de mi apostolado. O sea, yo planté la iglesia de Corinto, para empezar, ¿no? Dice, tal vez otros no me consideran apóstol, pero para ustedes lo soy porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor, claro. No, habían hermanos que estaban denigrando el trabajo del apóstol Pablo y dice, bueno, a lo mejor para ellos no soy apóstol, pero para ustedes sin duda que lo soy. ¿Por qué? Porque ustedes son fruto de ese trabajo que yo desarrollé en Corinto. La iglesia de Corinto, Pablo la había formado, Pablo la había levantado. Nada más que acuérdense que el apóstol Pablo se quedaba durante cierto tiempo, 2-3 años en un lugar, y luego cuando se formaba la iglesia, ¿qué hacía? Dejaba líderes y se iba a formar otra. Lamentablemente los líderes que se quedaron en esta iglesia no estaban siendo lo suficientemente sabios y comenzaron a hacer a un lado a Pablo, ¿no? Y Pablo dice, no, oigan, pues si ustedes son fruto de ese trabajo, ustedes son fruto del ministerio que Dios me ha dado. Y eso me recuerda a lo que yo les decía el domingo, ¿se acuerdan? No tenemos por qué defendernos en nuestro ministerio. Simplemente el fruto habla por su propia cuenta, ¿no? Cuando hay personas que dicen, ay, y eso que se dice pastor, el Gerardo, ¿no? Pues yo no me digo, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí está la iglesia, ¿no? Yo me diría o me autonombraría pastor si no tuviera nadie, ¿no? Cuando llega con usted alguien que te dice, no, pues sabes que es que yo soy el pastor Gudufredo, ¿no? ¿Y dónde está tu iglesia? No tengo iglesia, pero tengo el llamado. Entonces no eres pastor de nadie, brother, ¿no? Porque hay gente así, te dice, yo soy apóstol, ¿no? ¿Cuántas iglesias has sembrado? No, pero Dios me ha llamado al apostolado. No, entonces no eres apóstol, ¿no? Es como si Uzi me dijera, yo soy padre, ¿no? Ay, ajá. ¿Padre de quién, no? A menos que me enseñe un Ocelito Junior, le creo que él es padre, ¿no? Pero mientras no me enseñe nada, pues él no es padre de nadie. ¿Me cacha? Entonces el apóstol Pablo está diciendo en primer lugar, yo soy apóstol, ¿por qué? Por los frutos que he dado. Yo soy pastor de la primera iglesia bautista de Nextlalpan, pues porque la iglesia está aquí, porque la iglesia existe, porque están ustedes, porque el domingo nos congregamos, porque hay gente que conforma nuestra iglesia. Mi defensa contra los que me acusan es la siguiente. Ahora, Pablo sí se va a defender contra los que le están denigrando su ministerio. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Y acaso no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente como lo hacen los otros apóstoles, Cefas y los hermanos en el Señor? Se creía, o una de las cosas que los opositores de Pablo desacreditaban es que Pablo no era casado. El problema de Pablo es que, como le digo, ya sabemos que es fariseo o fue fariseo, entonces pasaron una de dos cosas. O su esposa lo dejó cuando se convirtió a Cristo, o su esposa falleció. Y Pablo no quiso volver a casarse, sino que quiso dejar mantenerse soltero para poder viajar más fácilmente y para no ser carga de los hermanos tampoco. Fíjese, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Pedro y los otros apóstoles, ¿qué hacían? Ellos sí viajaban con sus esposas, ¿no? ¿Qué es más fácil, atender a una persona individual o a la pareja? ¿Qué es más fácil? Individual, ¿no? Porque a la pareja, pues le tienes que preparar ya no una cama individual, sino para empezar conseguirle una cama matrimonial, ¿no? Y no se puede quedar en el sillón de la sala, tiene que quedarse en algún cuarto por su pareja, ¿no? Y no nada más es darle de comer a él, es darle de comer a los dos. Y si viene de lejos, no nada más hay que pagar el pasaje de él, hay que pagar el pasaje de quién, de ella. Fíjese, para empezar el apóstol Pablo está diciendo esto, ¿sabes qué? Yo tengo derecho
Tendría derecho de conseguirme una morra y de viajar a todos lados como quién, como los demás apóstoles. Ahora, ¿esto es válido? Sí es válido. No, el apóstol Pablo no está diciendo que esté mal, pero está defendiendo su ministerio. Entonces, en primer lugar, Pablo viaja solito, ¿no? Y vamos a ver más adelante que es para no generar carga a la iglesia. También en los capítulos anteriores, también Pablo dice que no se casa. ¿Por qué? Porque así puede dedicarse al ministerio de tiempo completo. No, no tiene que deberse a su mujer, sino que se dedica de tiempo completo a su ministerio. Ya en los capítulos anteriores lo vimos. Tiene derecho, ¿verdad?, a que la iglesia le proporcione para sus necesidades básicas. En el 6 dice, o es solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar. Ok, todos los apóstoles tienen que, pueden recibir bendición de la iglesia, pero ¿a poco solamente Pablo, o sea, yo y Bernabé estamos obligados a sostener nuestro ministerio por nuestras propias manos? Dice, ¿qué soldado presta servicio a expensa de sus propios recursos? Ahora, esto es interesante. Pablo va a usar la figura de un soldado. Los soldados tienen que trabajar. Los soldados tienen que trabajar para mantenerse como soldados, pues. No. Al soldado, ¿quién lo mantiene? El gobierno. ¿Por qué? Porque el soldado presta un servicio para el gobierno. Es decir, en cuanto el gobierno dice te vas para allá, el soldado se va. No puede decir, ay, es que mi mamita, no, te vas. ¿Por qué? Porque presta un servicio al gobierno. Entonces el gobierno le paga, le da su sueldo, le da su comida, le da su calzado, lo mantiene bien a él y a su familia, pero el soldado se debe al gobierno. Y es curioso que Pablo se compare con un soldado, ¿no? Y Pablo está diciendo, bueno, la iglesia tendría que sostenerme. ¿Por qué? Porque yo sirvo a la iglesia, ¿no? Y la iglesia tendría que retribuir al sustento de Pablo tal como lo hace como lo hace un soldado. Ahora, esto es interesante, hermano. Hay iglesias, y lo estamos grabando, hay iglesias que quieren pastores o ministros de tiempo completo, pero no están dispuestos a sustentarlos. Y esto no es posible. ¿Qué pasaría si un soldado, aparte de ser soldado, tuviera que trabajar para mantenerse? ¿Sería un buen soldado? No, porque tendría que trabajar 10 horas y todavía tendría que hacerse espacio ¿para qué? Para servir, o sea, para hacer ejercicio, para trabajar las armas, para hacer la disciplina que tiene. Entonces no es posible. Y sin embargo, cuando el gobierno le suple las necesidades al soldado, él desde las 6 de la mañana está dedicado a perfeccionarse en lo que hace, ¿no? Se para a las 6 de la mañana, o a las 5, no sé a qué hora se paren los soldados, bolean sus zapatos, se planchan bien planchaditos y pasan revista a las 7 de la mañana, a las 6:30, 7 de la mañana están pasando revista. Y órale, a entrenar, mi chavo, ¿vale? ¿Sabes? Ponte a correr unos cuantos kilómetros y luego vas a ir al tiro de tu arma y luego vas a empezar a entrenar. De tal manera que cuando se requiera tu servicio, tú estás preparado. Como lo que está sucediendo ahorita con Estados Unidos. Todos esos Marines que están mandando, toda esa gente del ejército que están mandando, hermanos, gente preparadísima, ¿eh? Esos vatos, desde que se levantan a las 6 de la mañana hasta que se acuestan, están entrenando. Imagínense si llegara un soldado aquí a México, ¿no? Y se enfrenta al David, ¿no? ¿Qué pasaría, mi David? ¿Sí le das batalla? Dice, sí le doy batalla. Pues no, porque en primer lugar no estamos acostumbrados a hacer el ejercicio que ellos hacen, a cargar la cantidad de peso que ellos cargan y a manejar las armas como ellos la manejan, ¿no? En lo que tú sacas tu revólver, ellos ya te metieron 10 balazos, ¿no? Y es por eso, hermano, que el apóstol Pablo se compara con un soldado. Es decir, si queremos un ministro que se dedique de tiempo completo a prepararse desde que se levanta, en comunión con Dios, en lectura de la palabra de Dios, en visitar a las personas, en orar por los enfermos, si queremos eso dentro de nuestra iglesia, pues la iglesia tiene que corresponder para suplir las necesidades de ese ministro. Dice, ¿quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? Esto lo digo no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley.
Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿quiere decir esto que Dios se preocupa por los bueyes? O más bien lo dice por nosotros. En realidad esto se escribió por nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Ahora Pablo está comparando, ¿verdad? Este pasaje está en Deuteronomio. Dios le dice: no pongas bozal al buey que trilla. Es decir, si el torito, si el buey está haciendo su chamba, déjalo que coma. Había campesinos tan mala onda, ¿verdad? Que le daba coraje que el buey se fuera comiendo la cosecha, ¿no? Daba una mordida al buey. Y el campesino decía: este se está comiendo mis ganancias. O sea, pues ¿cuánto puede comer un torito? ¿Cuánto puede comer un buey de las toneladas que uno cosecha, ¿no? Y había gente tan mala onda que para evitar que se comiera de la cosecha mientras iba trillando, mientras iba recogiendo la cosecha, le ponían un bozal, ¿no? Y Dios decía: no, eso no es correcto. Si el animalito está chambeando, ¿qué pasa? El animalito merece su comida, ¿no? Interesante, pequeño paréntesis, ¿no? Si usted tiene un perrito que cuida la casa, ¿qué? Merece su comida, ¿no? Su croqueta, ¿no? Yo le doy sus huesos. No, pastor, ¿cuál? ¿Quién vive de huesos? Ni yo, ¿no? Hay que darle su comidita, ¿no? Ahí lo que le alcance, ¿no? Nosotros a veces no nos alcanza y le hacemos su pollo con soya, pero los animalitos no se quedan sin comer, ¿no? Hay que ser justos. Si hay alguien que está prestando sus servicios, merece su salario. Y cómo Dios es tan grande que hasta se preocupa de su creación, ¿no? De los animales, de los bueyes, podríamos meter a los perritos, de los animalitos que tenemos en nuestra casa. Si cumplen su función, merecen su alimento. Y más aún, ¿no? Si un perrito que cuida la casa, si un buey que trilla merece su alimento, ¿cuánto más los que trabajan para el Señor, ¿no? Ahora Pablo está diciendo: ¿cuánto más nosotros? Es decir, que el que trabaja en la iglesia merece también una retribución. Merece también que se le sostenga, ¿no? Ahora, aquí nada más su servidor, por ahora, hermano, está sostenido de tiempo completo. Pero yo creo que tiene que llegar el tiempo, hermano, en donde tengamos más gente sirviendo de tiempo completo, ¿no? Por ahí los chavos de alabanza decían: ¿a mí cuándo me pagan? Cuando te dediques de tiempo completo, brother, ¿no? Si te quieres dedicar a tiempo completo, vente, te voy a decir, te voy a armar tu plan en la semana, cuántas visitas tienes que hacer, a dónde tienes que ir. Y eso es, trabajamos para el ministerio y la iglesia también nos ayuda, nos sustenta. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho, ustedes con mayor razón. Imagínense, el apóstol Pablo está diciendo: es justo que si nosotros sembramos lo espiritual, podamos también cosechar lo material. Y si otros reciben este derecho, pues cuánto más yo. Imagínense, parece ser que Pedro ya había visitado Corinto y la iglesia le pagó sus gastos y lo recibió y le dio su ofrenda. Y Pablo dice: ¿cuánto más yo que sembré la obra? ¿No? Si le dieron a estos apóstoles que los van a visitar, pues cuánto más el que siembra la obra, cuánto más el que trabaja, el que trabajó para que esta obra fuese sembrada. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Sin embargo, fíjese lo que va a decir el apóstol Pablo: esta es su libertad. ¿No? Y esto me cala a mí, ¿no? Porque la libertad del apóstol Pablo aquí va a estar. Dice: yo tengo que derecho, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero esta palabra lo cambia todo. Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo para el evangelio de Cristo. Y esto es impresionante, hermano. Actualmente se maneja una libertad pecaminosa. Y lo vemos en nuestra sociedad.
La libertad del ser humano es hacer lo que yo quiera, aunque otros salgan afectados, ¿no? Es que en México hay libertad, sí, no voy a prender el pasto. Oye, pero nos estás llenando de humo, brother. No, pues qué, ¿no? O estoy en un país libre, puedo salir a tomar, o aquí en Ixtlalpan siempre me ha sacado mucho de onda que cierran las calles, ¿no? Y llegas y chin, está cerrado y tienes que irte por otro lado. Y y bueno, es que tengo libertad, yo puedo hacer mi fiesta aquí en mi patio, no es tu patio, pero es calle, ¿no? Pero aquí en México peleamos libertades por encima del derecho de otros. ¿Sí cacha? Las mujeres quieren libertad por encima del derecho del hombre. Los homosexuales quieren libertad por encima del derecho de los que no son homosexuales, de los que somos heterosexuales. La libertad que en nuestra sociedad se maneja es una libertad pecaminosa, una libertad en donde yo hago lo que quiera, pero tú no puedes, ¿no? Y el apóstol Pablo nos está dando un reflejo de la libertad cristiana. ¿Cuál es la libertad cristiana según lo que estamos leyendo? Pablo dice, yo soy libre. ¿Y uso mi libertad para qué? Para sacrificarme por ti, brother. ¿No? O sea, yo tengo derecho a que la iglesia me sostenga. Sin embargo, ¿qué? No lo hago. ¿Por qué? Para no estorbar el evangelio. No quiero que se malentienda. No quiero que nadie piense que estoy levantando iglesias para hacerme rico. No quiero que piensen que Pablo está levantando sucursales en Éfeso, en Corinto, en Filipos, para ganar el puro varo, ¿no? No quiero que se piense eso. Fíjese, hermano, contrario a lo que se predica actualmente, ¿no? Contrario a lo que a los apóstoles actuales, hermano, que lo primero que hacen cuando llegan a una iglesia es pedir el diezmo, ¿no? O pedir los recursos económicos. ¿A qué les hablas? Es contrario a lo que en la actualidad podemos ver en los apóstoles contemporáneos. Pablo dice, yo no abuso de mi derecho. Y, hermano, no está diciendo que esté mal, no está diciendo que esté mal sostener a los siervos de Dios, pero lo que sí Pablo dice que está mal es cuando exigimos ese sostenimiento. Y Dios nos libre de eso, hermano. De que algún día su servidor se pare delante de la iglesia y les diga, no, a mí si no me dan 20,000 varos me voy. No, pues espérate, brother, ¿no? ¿Qué pasó? No, Nel, a mí si no me dan carro y casa, Nel, me voy a otro lado, ¿no? Hay pastores donde se les ofrece un sueldo mejor en otras iglesias y van a esas iglesias y dejan otras iglesias porque no les pueden pagar o porque no les ofrecen los mismos recursos, ¿no? Y de los dos lados habla, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está hablando tanto de las iglesias que tienen que ser responsables para con sus ministros, pero también está hablando a nosotros como ministros, ¿no? Sí tienes derecho a exigir eso, pero el apóstol Pablo dice, yo uso mi derecho ¿para qué? Para sacrificarme. Y la palabra que utiliza aquí es hermosa, sin embargo, no hemos hecho de nuestro derecho, sino que lo toleramos todo. Híjole, hermano, esa es la libertad del cristiano. ¿Para qué usas tu libertad? Para tolerar. Somos libres, pero vamos a usar nuestra libertad ¿para qué? Para tolerar, no para exigir. ¿Me cacha? Pastor, es que yo diezmo en esta iglesia y tengo derecho. Sí, bueno, tiene derecho. Pero el apóstol Pablo dice que nuestra libertad es para tolerar, a fin de no presentar ningún obstáculo al evangelio de Cristo. El domingo vamos a hablar acerca de la verdadera religión. Hablamos el domingo pasado de la religión hipócrita, ahora vamos el domingo a hablar de la verdadera religión, y uno de los puntos que vamos a ver es que la verdadera religión pelea por la justicia. Y esto es bíblico. Debemos de pelear por la justicia cuando a alguien le hacen una injusticia. Si yo veo que a usted le están cometiendo una injusticia, ¿qué debo de hacer? Pues saltar, ¿no? Por él. ¿Qué tan saqué qué? ¿No? Pero si alguien me hace una injusticia a mí, ¿qué tengo que hacer? Tolerar. Y no al revés. Porque pensamos que es al revés. Yo peleo por mis derechos porque la justicia no sé qué. No, sí. Pero bíblicamente es al revés. Cuando me cometen una injusticia a mí, yo tolero. Pero cuando le cometen una injusticia al hermano, yo me levanto, yo peleo. Y en nuestra sociedad es al revés. Cuando me cometen una injusticia a mí, ¿qué? No, pues no se la acaba, ¿no?
Pero cuando le pasa a alguien, ¿qué? Es su bronca. Nos volteamos, ¿no? Que él pelee solo. Bíblicamente es al revés. Cuando me hace una injusticia a mí, yo tolero. Y cuando a alguien le están cometiendo una injusticia, entonces saltamos, ¿no? ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No está mal, hermano, porque también hay un pensamiento satánico que se levanta en la sociedad, ¿no? Es que esas iglesias, es que se levantan, no, pues es que nada más mantienen al pastor, no. Bíblicamente sí es adecuado que la iglesia sostenga al pastor. Cuando esta iglesia sea más grande, cuando tengamos ya una membresía de unos 500, 800, hasta 1000 personas, vamos a tener que formar un grupo de personas que administren la economía. ¿Me cacha? Tampoco estoy diciendo que el pastor deba recibir todo el dinero, eso también está mal. Sí debe haber un grupo de personas que administren los recursos y el sueldo del pastor al pastor y lo demás que a la iglesia, ¿verdad? A pagar a otros servidores, a invertir en los ministerios, ¿no? ¿Qué requiere el grupo de alabanza? ¿Qué requieren los niños? ¿Qué requiere nuestro templo? Va a llegar un momento, hermano. Por ahora tenemos un administrador que la verdad nos ayuda muchísimo y gracias a eso hemos avanzado, hermano. Créame que también yo me he dado cuenta que cuando el pastor administra la lana se estanca la iglesia. Pero cuando hay una persona que está administrando, la iglesia avanza. ¿Por qué? Porque se evitan tentaciones, ¿no? A mí me dan lo mío y lo que es de construcción, ¿qué? Pues es de construcción. Se va guardando, se va invirtiendo, se va avanzando. Lo que es de ofrendas, lo que es de misionero, eso no lo dude, hermano, lo que es de misionero se va al misionero, lo que es de cada cosa se está administrando de la mejor manera. Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es justo que a los que predican, a los pastores, a los misioneros, a la gente que se dedica al ministerio se le dé un sueldo. Eso es justo, ¿no? Y si algún día, hermano, alguien de aquí quiere servir de tiempo completo, pues también vamos a tener que ayudarle, que sustentarle en sus cosas, pero teniendo una idea clara de lo que es el ministerio, ¿no? Porque hay gente que piensa que el ministerio nada más es chambear los domingos y entre semana me hago pato, ¿no? Y la realidad es que no es así, la realidad es que hay que servir, hay que trabajar. Ayer fuimos a ver a la hermana Bernabé, ¿no? Entonces estoy orando mucho por ella, hermano, la hermanita está muy malita. Estamos orando por la hermana Bernabé, visitando a la gente, ¿no? Compartiendo la palabra, sirviendo a la iglesia. Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio, pero yo no me he aprovechado de nada de eso, ni tampoco he escrito esto para que sea así conmigo. O sea, Pablo está diciendo, no lo estoy diciendo para que me empiecen a dar ofrenda, ¿no? Porque prefiero morir antes que alguien me despoje de este motivo de orgullo. Jale, ¿eh? En los versículos anteriores Pablo ataca el orgullo, ¿se acuerda? ¿Sí cacha que ataca el orgullo? Que no tenemos los corintios no tienen que enorgullecerse de qué, de su sabiduría, ¿no? Porque el orgullo humano no sirve de nada, ¿no? Y todos los capítulos pasados Pablo ha hablado en contra del orgullo y ahorita nos sale con esto. Pero ¿cuál es el orgullo de Pablo? ¿Sí lo cacha? Sí hay algo de lo que Pablo se siente orgulloso. ¿De qué? ¿De qué? Que no depende de la gente. Ahora eso es lo superficial. Rásquele un poquito más. Que nuestro tropiezo también. Estamos en la punta del iceberg. Métase un poquito más. ¿De qué se siente orgulloso Pablo? ¿Ok? Es básicamente lo que dijo el hermano Isra. No ser carga para otros, no pedir dinero de la iglesia. Y eso es lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Pero ¿con qué inició Pablo esta capítulo? Que él es libre, ¿no? Y el orgullo de Pablo es usar su libertad ¿para qué? No estorba al evangelio. ¿De qué manera?
sirviendo sin recibir nada a cambio. Si de algo te vas a sentir orgulloso, hermano, es de servir sin recibir nada a cambio. No, porque la mayoría de la gente quiere recibir algo. ¿No? Hay hermanos que sirven porque quieren recibir algo, a lo mejor no dinero, pero sí alguna posición, o sí algún nombramiento, ¿no? Algún reconocimiento. Pero este es el orgullo de Pablo, por eso le decía, porque a lo mejor habrá hermanos que dicen, pues si Pablo lo hizo, yo también voy a sentirme orgulloso de nunca haber recibido un peso de la iglesia. Pero Pablo sí recibió dinero, ¿se acuerda? Bueno, vamos a ver algunas otras cartas donde la iglesia, no recuerdo qué iglesia, pero hay una iglesia que le manda una ofrenda. Y Pablo la recibe y dice, ahora sí, voy a dejar de chambear un rato para dedicarme de tiempo al evangelismo. Entonces, sí, Pablo recibió ofrendas, no de Corinto, pero de otras iglesias. Ahora, no está diciendo que nunca haya recibido un apoyo, porque sí ha recibido apoyo Pablo. Lo que sí Pablo está diciendo es que el orgullo principal es poder servir sin una remuneración. Ese es el motivo de orgullo del cristiano, ¿no? No su conocimiento, sino ¿qué? Su servicio a Dios, sin esperar un reconocimiento, sea monetario, sea nombramiento, ¿no? Hay hermanos que se han ido de la iglesia porque es que yo barrí durante un año y nadie nunca me lo reconoció, ¿no? Bueno, entonces no estaba sirviendo como la palabra de Dios dice que sirvamos, ¿no? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el evangelio. Así que lo hago de buena voluntad. Recibiré mi recompensa, pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. Y Pablo dice que su recompensa es el gozo. Si lo hago de mala manera, ¿qué? Pues nada más estoy cumpliendo con mi chamba, pero si lo hago de una manera gozosa, ya tengo mi recompensa, que es el gozo de servir al Señor. Y hermano, yo creo que hay muchos cristianos hoy en día que no han leído bien Corintios, ¿verdad? Qué bueno que nos está grabando. No estoy diciendo que esté mal recibir una retribución, ya lo dije hace rato, que la iglesia te dé una ofrenda, que la iglesia supla tus necesidades, no está mal. Pero lo que yo creo que sí está mal en la actualidad, hermano, es que un ministro cobre por hacer lo que Dios le ha mandado. Gracias, amigo. Estamos en la era de las superestrellas cristianas, ¿no? Hermano tal, lo invito a predicar a mi iglesia. Son 15,000 varos, y me quedo en el Hotel Fiesta Inn, si hay cerca por allí, ¿no? Y yo no como carne, así que quiero cena vegana y pura agua voz. ¿No? Hay ministerios musicales que incluso te mandan el rack. Para los que no saben qué es el rack, es el tipo de instrumentos que necesitan para tocar en tu iglesia. O sea, si tú no tienes un Nord, no vienen a tocar si no tienen un Nord. ¿Sí me cachas? Si no tienes cierto tipo de bocina, si no tienes cierta consola, si no tienes un ingeniero o más bien dicho, ellos traen su ingeniero, lo ponen allá y tú tienes que tener todo. Y el apóstol Pablo dice, no, ¿sabes qué? Yo predico el evangelio, ¿por qué? Porque Dios me ha mandado a hacerlo. Y lo hago de buena manera, y esa es mi recompensa, hacerlo de buena manera. Si lo hiciera de mala manera, dice, pues solamente estoy haciendo lo que el Señor me está mandando, ¿no? Pero lo hago porque es algo que el Señor me ha ordenado. No es algo que yo hago para vivir. Y esto es profundo. Yo no predico en esta iglesia para vivir, ¿no? Es que si no predico el miércoles no hay lana, ¿no? Si no voy el domingo, no manches, ¿no? O sea, no, hermano. Pablo dice, yo no
Yo no ejerzo el ministerio para vivir, aunque anteriormente dijo, ¿no?, que no es malo que una persona viva del evangelio. Pero Pablo está diciendo, no, al revés, yo no vivo del evangelio. Yo predico el evangelio, ¿por qué? Porque Dios me ha mandado a predicar el evangelio. Entonces, estoy haciendo lo que Dios me manda. No porque yo viva de eso. ¿Sí me cacha cuál es la diferencia? Entonces, como pastor, yo estoy en esta iglesia obedeciendo a Dios. No porque la iglesia me sostenga, me mantenga, sino porque para mí es una orden de Dios lo que yo hago. Estar aquí, compartir la palabra, estudiarlo. Y ay de mí si no lo hago, porque el día de mañana, ¿sabe qué? Dios me lo va a demandar, ¿eh? Si yo te mandé a esto, brother. Y yo no le voy a salir con mi materia de babas, ¿no? Ah, es que la iglesia no me pagaba, Señor. Pues, ¿qué te pasa, no? O sea, yo no te mandé a que la iglesia te pagara, yo te mandé a que tú hicieras lo que yo te ordené. Y bueno, estoy hablando a mí, pero también estoy hablando a los que por aquí están, que en algún momento quieran ejercer el ministerio, ¿no? Ejercemos el ministerio no por obtener un recurso, sino porque Dios nos lo demanda. Decía el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Corintios, ¿no? Decía, deudor soy, me debo a Dios, ¿no? Me debo a Dios, porque, híjole, ¿no? O sea, si no le sirvo sería ya un malagradecido. Y yo estoy con Pablo. Si no sirviera yo a Dios, sería un malagradecido. Por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. En primer lugar me dio salvación, ¿verdad? Cambió mi vida. Y no solamente con eso, sino que la palabra de Dios dice que gracia sobre gracia, ¿verdad? Me dio una esposa, me ha dado una iglesia donde servir. Yo pertenezco a esta iglesia, no la iglesia me pertenece a mí. 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión. Ay de mí si no predico el evangelio. Ojalá así dijeran todos nuestros predicadores y evangelistas en todo el mundo. Ay de mí si no predico. Así que si lo hago de buena voluntad recibiré mi recompensa, pero si lo hago de mala voluntad no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi recompensa? Dice el apóstol Pablo en el 18. La de predicar el evangelio de Cristo de manera gratuita para no abusar de mi derecho en el evangelio. Mi recompensa es predicar gratis. Me encantaría que eso lo dijera no sé, ¿no? Marcos Witt, Marcos Barrientos, ¿no? Cash Luna, ¿no? Bueno, imagínese a quien usted quiera, ¿no? Hermano, lo invitamos a la iglesia. Claro que sí, hermano, ¿no? ¿Cuánto va a hacer? No te preocupes, mi recompensa es predicar gratis. ¡Hala! ¿No? Ese bro, invítalo más seguido, ¿verdad? Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Qué clase de ministro era Pablo, no? O sea, yo no creo que ninguno de los ministros que hay en la actualidad le lleguen a los pies a Pablo, ¿eh? Y con el perdón de los supuestos profetas que de repente se avientan la tontería de decir, oh, entre nosotros está el próximo apóstol Pablo de América Latina. Ni siquiera sabe lo que está diciendo, ¿eh? Porque yo no creo que haya un ministro que le haya llegado a los tobillos a Pablo, ¿no? ¿Cómo lo sé? Por esto que está declarando. Mi recompensa es ¿qué? Predicar el evangelio gratis. Uf, ¿no? Wow. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Esa es la libertad del creyente, ya lo dijimos hace rato. ¿Para qué debemos de usar nuestra libertad? Subraya el 19. ¿Para qué? Para servir a otros. Dice el apóstol Pablo, porque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entonces, Pablo usa su libertad ¿para qué? Para servir. Ay, ¿cómo crees? Si para lo que quiero mi libertad es para hacer lo que yo quiera. Y Pablo dice, sí, lo que yo quiero es servir a los demás. Esta es la libertad del creyente. Usamos nuestra libertad para servir a otros. No para hacer lo que queramos, ¿no? Para viajar, para vivir la vida loca.
para andar de aquí para allá, para servirnos de los demás. Por eso le digo que el evangelio actual está corrompido, es corrupto. Porque muchos pastores y muchos líderes en la actualidad utilizan el evangelio ¿para qué? Servirse de los demás. ¿No? Y Pablo dice, no, el evangelio es ¿qué? Servir a los demás. 20, y este texto ya es muy famoso. Me voy apurando porque ya casi terminamos. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, la versión que usted dice, ¿no? Entre los judíos me hice judío. Ahora, Pablo es libre de la ley, pero para ganar al judío, ¿qué hace? Obedece la ley, ¿no? Y por eso es que vemos que cumple votos, que en hechos, ¿no? Que se rapa, que hace cosas. Ay, el apóstol Pablo, si él se supone que él predicaba la libertad de la ley, no sé qué, y está hablando de la ley de Moisés, no de la ley moral. Y dice, aunque yo estoy libre de esa ley, dice, aún así la practico por amor ¿a quién? A los judíos. Y volvemos a comer carne, a lo que veíamos en el capítulo 8, ¿se acuerda? Comer carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Si voy a visitar a mi prima Pánfila y a mi prima Pánfila ese día se le ocurrió hacer rellena para comer y yo me siento y le digo, es que yo no como eso. No estás entendiendo lo que Pablo está diciendo, ¿no? Pues échamela, ni modo, ¿no? Y es lo que nos está diciendo, ¿no? Yo fui y me comporté, hice lo que ellos para ganarlos, para servirles. Este debe ser el método de evangelismo por excelencia, hermano. No vamos a entrar a la casa de nuestros familiares a dar gritos y sombrerazos, a tirar imágenes, ¿verdad? A aventar aceite por las paredes. Nosotros vamos a entrar a esa casa ¿a qué? A servir. A servir, ¿no? Ay, es que ayúdame a mover mi virgen porque no puedo. Ah, claro que sí. Te la pongo a un lado. ¿Qué más puedo hacer por ti? No. Es el método de evangelismo por excelencia, el servicio, hermano. No al revés. ¿Me cacha? Ahora sí usted me va a decir, ay, pero ¿por qué mi familia no ha creído en el Señor? Bueno, probablemente hemos volteado la tortilla, ¿no? Y queremos que ellos actúen como nosotros quisiéramos que actúen, pero la verdad es que no es así. Nosotros tenemos que adaptarnos. Y siempre y cuando también no pequemos, ¿no? Porque tampoco usted va a decir, ay, pues para ganar al briago me voy a hacer briago. No está diciendo eso. No está diciendo eso, ¿no? Está diciendo que debemos adaptarnos a la situación, ¿no? Para servir a estas personas. Entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley, o sea, con los gentiles, para ganar a los que no tienen ley. Claro, si el apóstol Pablo se comportara como judío, no podría entrar a la casa de un gentil a comer. Y si ese gentil hizo carnitas, pues menos podía comer carnitas. Pero el apóstol Pablo dice, me hice sin ley, o sea, me olvidé de que la ley dice comer carnitas y me eché un taco de carnitas. ¿Por qué? Por ganar a esa persona. No. Para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿verdad? Perdón. Sí. Entre los débiles me comporto como ¿qué? Débil. Ahora, ya vimos en el capítulo 8 y en el capítulo 7 quiénes son los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que se ofenden por lo que comes, ¿no? Entre los débiles me hice débil, ¿no? Es decir, entre los hermanos que no comen pan de muerto, yo tampoco como pan de muerto, ¿no? Entre los hermanos que no comen moronga, yo tampoco como moronga, ¿no? Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos, ante todos, para que todos pueda yo salvar, para que de todos pueda yo salvar a alguno. ¿Se cacha, hermano?
si su, si su comadre es supersticiosa, ¿no? Y ella dice que es de mala suerte que usted traiga, no sé, un listón negro. Y usted dice es cristiano y dice, pues Neil, para mí no es nada, ¿no? Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Si vas a visitarlo, quítatela. Quítatela, porque vas a incomodar a esa persona. No. Si para una hermana es pecado que andes tú sin velito, pero quieres ganarla para Cristo, ¿qué tienes que hacer? Ponerte velito cuando la visites, ¿no? Cuando estés con ella, ¿no? ¿Sí me cacha? Para ganar para Cristo a estas personas. Ahora, yo sé que esto es muy delicado, porque algunos jóvenes van a decir, pues entonces yo me voy a ir con mis amigos los marihuanos, ¿no? Y me voy a rifar un churro de marihuana. No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. No está diciendo que tú tengas que contaminarte o pecar o hacer algo que está en contra de tus principios. Pero si hay alguien que Dios ha puesto en tu camino y para esa persona hay algo que le ofende de ti, entonces nosotros podemos cambiarlo, podemos hacerlo por amor a esa persona. ¿Sí me cacha? Aunque para mí como pastor no sea pecado comer pan de muerto, yo en la vida traería un pan de muerto y lo partiría enfrente de la iglesia. Porque heriría a mucha gente, ¿no? Yo sé que los maduros dirían, es el pastor Jerry, no es bien, ¿no? Pero habría gente que sí se diría, ¿cómo es posible? Y se iría de la iglesia. Hay que tener cuidado de eso, hermano. Me comporto como todos ante todos para que todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio para ser copartícipe de él. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Y esta parte final, hermano, me dejó pensando toda la tarde, que lo volví a leer, me dejó pensando y espero que se quede pensando usted. ¿Acaso no saben ustedes que todos corren en el estadio, solamente uno se lleva, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Ahora, Pablo termina con una metáfora y la vida del creyente la compara con una carrera. Ahora, en esta carrera dice que todos corren pero solamente uno gana. ¿Y a qué carrera se está refiriendo? ¿Será la carrera de la salvación? No creo. Porque entonces está diciendo que solamente uno va a ser salvo. ¿Y en la salvación qué? Todos vamos a ser salvos. Entonces esta carrera no puede ser la carrera por la salvación porque tampoco se gana. Tú y yo no podemos ganar la salvación. Y hay personas que usan este versículo para decir, hermano, tú corre para que el Señor te dé la salvación. No, Dios ya nos ha dado la salvación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ganar? Ahora usa una segunda metáfora. Fíjese, la primera metáfora, ¿cuál es? Una carrera, en donde solo uno gana, ¿no? La segunda metáfora va a ser un boxeador o un luchador, ¿no? Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, ¿no? Es decir, ahora que viene, en este año hay Juegos Olímpicos, 2020, Tokio, creo que sí, ¿eh? Y se va a poner bien chido, ¿no? Pero todos los atletas que llegan a los Juegos Olímpicos de este año, hermano, han estado por 4 años entrenando y comiendo una dieta especial. No crea que los que van a boxear para México comieron taquitos, ¿eh? Llevaban una dieta especial. ¿Verdad, Mieli? ¿Qué fue lo que le pasó a este brother? ¿Se acuerda a ¿cómo se llama? El gordito, Andy Ruiz. ¿Sí vieron la pelea de Andy Ruiz? Pesos completos. Le dieron una arrastrada, el negrito le dio una arrastrada, ¿no? Y al final, ¿qué dijo Andy Ruiz?
abusé de los tacos, ¿no? O sea, se confió y tragó de más el brother, ¿no? O sea, no se preparó para la pelea, ¿no? Se cansó rápido, no la hizo, ¿no? Y Pablo está usando esto, o sea, los boxeadores, los que van a luchar, se abstienen de ciertas cosas, ¿para qué? Para estar en su peso, para estar en forma, y está hablando específicamente de la gente que participa en los Juegos Olímpicos, o sea, se prepara durante un tiempo para poder enfrentar una contienda, ¿no? Todos los que luchan se abstienen de todos, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. En la antigüedad no les daban medallas, les daban una coronita de laurel. Y esa coronita de laurel, después de que los premiaban y todo, pues se echaba a perder, se secaba y pues, desaparecía, ¿no? Ya después lo cambiaron por las medallas de oro. Pero nosotros, para recibir una corona incorruptible, o sea, una corona que no se echa a perder, que no se destruye. Ahora, fíjate, en los dos casos usa dos figuras. En una, la carrera y uno es el que gana. En la segunda, la pelea y ¿qué? Y una corona. ¿Sale? Y dice, todos corren, pero solamente uno gana. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Fíjate. Así que yo corro y ¿qué? Y lucho. Ahora, Pablo está hablando de su carrera personal. Ahora, ya te expliqué, en todo este capítulo Pablo se está refiriendo a su ministerio. ¿Sí me cachas? Entonces esta carrera no es una carrera de salvación, es una carrera de ¿qué? De servicio, ¿no? Es de tu ministerio. Pablo está diciendo, yo estoy corriendo esta carrera, o sea, yo estoy corriendo en en la misión que Dios me ha dado. No para ganar salvación, sino ¿para qué? Para cumplir el propósito para el que Dios me mandó. Ahora, yo como Gerardo Acuña Rosas, yo ya soy salvo. Yo sé que si ahorita me salgo y me atropella un coche, me voy con el Señor. Pero ¿qué hago todos los días? Me levanto para servir, cumplir con la misión que Dios me ha dado. Y esto es lo más hermoso del creyente, hermano. El creyente no vive para tener coches chidos. El creyente no vive para viajar por todo el mundo. El creyente no vive para tener una casa bien perrona, ¿no? Que no estoy diciendo que esté mal. Si tú puedes y lo quieres hacer, puedes hacerlo. Pero hay algo mejor. Recibir una corona incorruptible, un premio delante del Señor, que no es la salvación, sino el reconocimiento del Señor. Bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? Pasa el gozo de tu Señor. Cuando llegues delante de la presencia del Señor, el Señor te va a decir, a ver, mi querido David, ¿cuántos coches tuviste? A ver, hermana Mago, ¿no? ¿Cuántas casas tuvo? No. A ver, Elías, ¿cuántas guitarras te compraste? O sea, Dios no nos va a preguntar eso. Simplemente cuando lleguemos a la presencia del Señor te va a decir, ¿cumpliste con tu labor? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche. ¿Cumplimos con nuestra labor? Ahora, si no sabes ni a qué labor me refiero, pues estás por la calle de la amargura, ¿no? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál será mi labor, oh pastor? ¿No? Bueno, para empezar, Pablo ya nos dijo, ¿cuál es la primera misión del creyente? Servir. Servir. Si no sabes cuál es tu misión para el Señor, comienza sirviendo. Comienza sirviendo. Comienza barriendo, comienza limpiando bancas, empieza a darle clases a los niños, toma clases de música y de repente tú vas a ver en dónde Dios te usa. Y donde Dios te usa, ¿qué? Clávate, métete. ¿Sabes yo cómo terminé siendo pastor? Porque hice de todo, ¿no? Yo fui mimo en las escuelas bíblicas de vacaciones, me hacen burla los chavos porque estuve en banderas, en artes, ¿no? Le di clases a los niños, fui líder de célula, hice viajes misioneros, estuve en el grupo de alabanza. Finalmente llegué a Nextlalpan y cuando yo vi todo lo que... grabé un disco, cantamos, hicimos un show de cosas.
Y de repente cuando tuve que decidir entre todo eso, decidí lo que más me llenaba el corazón. Y era compartir la palabra de Dios. De verdad, hermano. Hace 10 años nuestro disco estaba avanzando y yo pensé que ese era el ministerio para el cual Dios nos había llamado. Un día nos nominaron para unos premios que eran los Mustang Music Awards como mejor grupo funk. Y si ganábamos en los Mustang Music Awards nos mandaban para los ARPA. Y ese día yo entraba al seminario. El día que eran los premios yo entraba al seminario. Y tuve que pensar y tuve que decidir. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida? Y yo dije, no, tenemos que predicar. Eso es lo que me llenaba más, ¿no? Que estar entre luces y cantantes. Digo, ya me había decepcionado muchas veces, ¿no? Conocí a ciertos cantantes que la verdad yo dije, en él, yo no. Me decepcionaron, ¿no? Yo creía que eran personas espirituales acá y cuando llegabas a tomarte la foto te hacían así, torcían la cara y decían, ¿qué onda con este brother? No. Y yo venía en Extralpan y los hermanos me abrazaban, me invitaban a su casa, me daban buena comida y yo dije, no voy a cambiar una jeta torcida por el amor de mis hermanos en Ixtlalpan, ¿no? Y tú tienes que tomar una decisión. Ayúdame, David. Tú tienes que tomar una decisión. Si vas a cumplir con la misión que Dios te ha dado o si vas a cumplir con tu misión personal o con tu ambición personal. Porque finalmente vas a lograr cualquiera de las dos cosas. Si tu ambición en esta vida es tener una casa bonita, vas a llegar a viejo y la vas a tener. Pero ¿qué cuentas vamos a dar al Señor? No. Dice 27, más bien golpeo mi cuerpo. Y esa palabra golpea mi cuerpo me encanta. ¿A qué se refiere golpea mi cuerpo? El original es pongo mi ojo morado. Ajá, es el boxeador. O sea, el boxeador en la lucha, ¿qué está pasando? Pues le van a dejar un ojo morado. Entonces, esta es la palabra que Pablo usa. Durante la pelea, dice que ya me dejaron un ojo morado, ¿no? Y dice, dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. ¿Ok? Entonces, recibo los trancazos, ya me dejaron un ojo morado y sigo recibiendo los golpes, ¿no? No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo, ¿qué? Quede eliminado. Ahora, Pablo está diciendo, estoy en esta lucha del ministerio. Ya me dejaron un ojo morado. Inclusive le está diciendo a los corintios, les está diciendo, oigan, aún lo que ustedes están haciendo me dolió, dice Pablo, ¿no? Que ustedes, mis hijos espirituales, me estén diciendo que yo no soy nadie para ustedes, me dolió. Eso es un ojo morado, ¿no? Pero Pablo, ¿qué dice? Yo voy a persistir en lo que Dios me ha llamado, no sea que yo quede descalificado. Imagínense que está boxeando el cuate acá y le pegan en el ojo. Ay, ya no quiero pelear ya. ¿Qué pasa? Pues lo descalifica el juez, dice, pues a chillar a su casa, mijo, ¿no? Y pasa a la final el otro, el que no es chillón, ¿no? Y sigue avanzando para ese premio. Ahora, el servicio va a llevar muchos dolores, hermano. De una vez te lo anticipo, ¿verdad, Uciel? Los que son nuevecitos, hermano Silvano. El servicio conlleva dolor. Va a haber gente que te va a lastimar, va a haber gente que te va a herir, va a haber gente que te va a traicionar, va a haber gente por la que tú le eches la mano y te va a apuñalar por la espalda, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, esto no es motivo para dejar el ministerio. Porque si no, ¿qué pasa? Pues quedo descalificado, ya no llego para recibir mi premio, ¿no? Ahora, no está diciendo que va a perder su salvación, porque hay personas que usan esto para decir, ay, es que Pablo también estaba en riesgo de perder su salvación. No está diciendo que va a perder su salvación, está diciendo que va a perder su ¿qué? Su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Ya lo dijimos. Servir sin recibir nada a cambio. Entonces, si yo dejo de servir porque alguien me lastimó, brother, estás perdiendo una bendición increíble. Imagínese, hermano, si yo hubiera dejado de pastorear a la primera vez que alguien me traicionó, o habló mal de mí, o me hizo una cara fea,
¿qué hubiera pasado? No estaríamos aquí, ¿no? Ni yo estaría aquí y probablemente no sé si usted estaría aquí, ¿no? Pero fíjese, o sea, la recompensa mía como pastor es verlo a usted aquí, ver a los jóvenes sirviendo. Esa es mi mayor recompensa. Mire, a mí el varo sale sobrando, ¿no? O sea, si usted da, si no da, si quiere diezmar, si no, eso es algo que a mí no me interesa, ¿no? Por eso la vez que yo estaba pensando, ¿no? Y yo dije, ching, ¿seré buen pastor o no seré? Porque había gente de la iglesia que se estaba yendo, no porque me fuera mal económicamente, porque hermano, mire, a mí me han dado hasta 500 pesos de diezmo y a mí no me mueve, ¿no? Pero a mí lo que sí me dolió fue que la gente se estuviera yendo, ¿no? Y cuando yo estaba pensando en si era buen pastor o no era buen pastor, llegó Betito con sus hermanitos, ¿no? Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Tú estás aquí no para recibir un sueldo, no para quedar bien con la gente, sino para cuidar de los que yo te mando, ¿no? Y es un gozo ver a Betito, ver a sus hermanos sirviendo, a los chavos sirviendo. Para mí eso es mi recompensa. Entonces, en el ministerio, hermano, tu recompensa muchas veces no va a ser la economía. En tu vida muchas veces la recompensa no va a ser pues a lo mejor un apapacho del pastor, a lo mejor una certificado, ¿no? Aquí el hermano que lleva 5 domingos trapeando o limpiándolos, ¿no? Pero la recompensa sí va a ser en que tú veas a la gente conocer al Señor, ¿no? Que tú veas esta iglesia florecer, que tú veas a los jóvenes crecer, que tú veas este ministerio crecer y ver mucha gente entregándole su vida a Cristo. Entonces esa era la recompensa de Pablo, ver que había gente que estaba entregándole su vida a Cristo. A mí, dice Pablo, no me interesa si me reconoces como apóstol. A mí lo que me interesa es que otros conozcan del Señor. Y si me tengo que hacer judío, si me tengo que comportar como no judío, si tengo que perdonar traiciones, si tengo que perdonar golpes, si tengo que soportar, ¿verdad?, los embates, pues lo voy a hacer con tal de, ¿verdad?, ganar este premio. Y lo más interesante, hermano, que Pablo dice que el premio ni siquiera es, ¿cómo te puedo decir? Como cuando escuchaste ese cuento de hadas que te decían, ¿no?, que cuando llegues al cielo vas a tener tu casa de oro, ¿no? Ahí esa va a ser mi recompensa, ¿no? Pablo no está hablando de casas de oro, Pablo está hablando de vidas salvadas. De que cuando llegues a la presencia de Dios y mires a alguien que fue salvo porque tú le serviste, hijo, esa es una bendición, ¿no? Vamos a orar, ponte de pie y vamos a pedirle esto al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque